Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos, como siempre, a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a dar inicio a esta edición con una entrevista al licenciado José Luis Tapia Rocha. Él es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de nuestra universidad. El tema, la libre empresa en el Perú. Balances, resultados y papel de desarrollo que tiene en nuestro país la empresa privada. Muy buenos días. Buenamente. Bien, vamos a ver un diagnóstico general. ¿Cómo ve el papel, el rol de la empresa privada? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué trabas burocráticas la asfixian muchas veces y la afectan? En fin, es un panorama amplio. Bien, el rol de la empresa privada es la de crear riqueza, ¿no? Eso es... Y trabajo. Trabajo, empleo, ingresos, que esa es parte de la tarea. Aunque crear trabajo no es su misión, más bien las empresas lo que tratan es de no emplear tantos recursos en trabajo, ¿no? Sino crear riqueza, que esa es su misión. Claro, pero sin ellas no habría trabajo tampoco. Sí, es cierto, claro. Es cierto. Ahora, bueno, las dificultades que tienen las empresas privadas ahora en el Perú, pues causan atención en el público, ¿no? Debido a que para emplear, por ejemplo, para abrir un negocio le toma pues 29 días a una empresa, cuando sabemos que en países como Estados Unidos es un día, ¿no? Va donde el notario, lo inscribe a la empresa y ya tiene listo todo su papel. Acá hay muchas trabas burocráticas, entonces. Bastante, diría yo, como para que el 60% de la economía en términos de PBI sea informal. O sea, de 10 soles, 6 soles es para proviene de la economía informal. Los 6 de los 10 soles. Bueno, y eso es un escándalo, generalmente, ¿no? Esa informalidad está en el sector de las MIPES, ¿no? Pymes, MIPES, sí. ¿no? Son empresas pobres, ¿no? Para decirlo de esa manera, ¿no? Porque no es que toda empresa sea rica. Claro. En este caso, la empresa que estamos hablando, la micro y la pequeña, son de subsistencia. Un 60% de una encuesta dijeron que estas personas que están dentro de las MIPES, o sea, de las informales, no lo hacen por vocación, sino por necesidad. Y eso es peor todavía, porque no lo hacen porque tienen talento, sino lo hacen por subsistencia, ¿no? Pero tengo entendido que las MIPES y pymes en total generan más del 90%, ¿puede ser, del trabajo? Sí, 71% del PEA, ¿no? Sí, Población económicamente activa. Más del 70%. Exacto, es un gran empleador de la mano, pero no quiere decir que sea más eficiente. Esa es la gran diferencia entre pocas empresas que generan bastante riqueza, con menos gente, o sea, menos empleados, y las otras que son un montón, emplean bastante, pero no son eficientes y no son competitivas. Bueno, entonces, y los que trabajan en esas empresas no tienen garantizados sus derechos tampoco, ¿no? Eso, pues, hay mucha inestabilidad. Inseguridad laboral, encima, en lugar de que el gobierno se encargue de perseguir a los ladrones, secuestradores, se ponen a perseguir comerciantes y empiezan a abrirle con todo, ¿no? Con patecara, le rompen, les confiscan sus mercaderías, se lo llevan, parecen delincuentes los propios comerciantes, cuando ellos deberían ser tratados al revés. Ellos son prácticamente gente que genera empleo, genera riqueza, pero se les trata como delincuentes. Y si están en esa actividad es porque están dando un servicio a personas que necesitan eso. Exacto, ¿no? Su acción, digamos, de los empresarios es una acción que no tiene ningún interés de crearle el bien a la gente, ¿no? Porque su motivación es ganar, ¿no? Dinero. Sin embargo, sin quererlo, sin proponérselo, decía Adam Smith, beneficia a mucha gente, ¿no? Con su acción, o sea, a los proveedores, a los empleados, sin proponérselo, sin ser filántropos. Sin embargo, ayuda a muchísima gente con su acción empresarial, ¿no? Bueno, pero el espíritu de lucro es una cosa totalmente legal, ¿no? Mientras no legal sea y legítima. Ilegítimo. Y también y moral, ¿no? Para que se entienda bien, claro, que es correcto. Claro, es correcto porque se lo está ganando con el sudor de su frente, está trabajando al igual que cualquier empleado, inclusive le da gastritis, como cualquier empleado dentro de una empresa. Estas personas piensan en cómo ganar, sin embargo hacen todo el esfuerzo para justamente dar empleo. Le da oportunidades laborales a muchas personas, ¿no? A otras personas, ¿no? Contribuye con el gobierno, contribuye con los empleados, contribuye con su propia familia, a quien se debe. O sea, claro, no hay que verlo al empresario solito, ¿no? Como si fuese una persona aislada en el mundo. No, esta persona tiene familia a quien mantener, tiene hijos en las universidades a quien tiene que pagarle su pensión. ¿De dónde va a sacar el dinero para poder pagar? Entonces, es una persona muy importante dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es en este momento el papel que cumple la empresa privada en la generación del PBI, el Producto Bruto Interno? O sea, bienes y servicios que se producen en el país. ¿Cuál es porcentualmente, si es posible? Se clasifica en tres, ¿no? En tres. En la gran, la mediana y la pequeña empresa. La gran empresa, que es el 0.5% del total de las empresas del país,
contribuye con el 60% del PBI. La mediana empresa, que es el 1.5%, contribuye con el 25%. Y el resto, que es el 98% de las empresas que son pymes, o sea, micro y pequeña empresa, contribuye solamente con el 20%. Bien. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta situación? Por lo pronto se habla de la formalización. Se han dado algunas disposiciones, pero el proceso de formalización parece muy lento. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo, en su opinión, y qué se debe hacer? Bueno, está ocurriendo de que se demora muchos días para abrir una empresa. Es muy costoso abrir una empresa. Por ejemplo, un chico que usted ve que sube a los micros y con su cajita con caramelos, podría ser un potencial empresario formal. Pero esa persona con ese capital no puede acceder a la formalidad, porque la formalidad cuesta más o menos en una empresa pequeña o micro, $200. O sea, un niño, un chico de 10 años, 8 años que quiere trabajar formalmente no puede hacerlo. Y es increíble, ¿no?, que un chico que quiera ser formal no lo puede hacer porque tiene que pagar $200. Con el capital que tiene no puede pagarlo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, bajar las barreras de acceso al mercado. Y eso implica de que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo bastante serio de bajar los costos legales, que ese es el costo principal para cualquier negocio que va a empezar, ¿no? Esos costos legales son importantes. Indudablemente es un paso que hay que dar, pero ¿qué otros más sugiere usted? Mucho. Lo que yo veo es que es una cuestión más sistémica, digamos, holística. Yo creo que el gobierno tiene que retroceder a sus funciones naturales. No puede estar dedicado a funciones económicas. Por ejemplo, el régimen económico... No al Estado empresario, no al Estado empresario. No al Estado en la economía. En la economía. Ya eso es más... Es una palabra muy seria, ¿no?, lo que estoy diciendo. No de tener régimen económico, por ejemplo. Bueno, entonces un Estado que, eso sí, cumpla su fundamental papel promotor y subsidiario. Yo diría que sea un Estado defensor de los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Con eso es bastante. Con eso hay que asegurar funciones de justicia, funciones de seguridad y funciones de obras públicas. Eso ya es bastante. Y lo demás déjenlo al sector privado. Bueno, por último, pues hay que cumplir la Constitución. En el artículo 58 habla de la libertad de empresa, ¿no? Exacto. Pero eso sí, habla de que hay la libertad de empresa, la iniciativa privada es libre completamente. Lamentablemente no hay muchas leyes que regulen esto, no es libre completamente, pero dentro del marco, así dice la Constitución, de la economía social de mercado. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este punto que me parece muy importante. Ya volvemos, amigos televidentes. Seguimos conversando con el economista José Luis Tapia, quien es profesor de nuestra universidad. Nos habíamos quedado en el tema de la economía social de mercado. El artículo 58 de la Constitución dice que la iniciativa privada es libre, pero dentro del marco de la economía social de mercado. Pero parecería que es un concepto muy amplio, muy general, que no se ha concretado con precisión todavía en nuestro país, ¿no le parece? Sí, pues lamentablemente cuando no hay precisiones en las palabras, quepa todo, ¿no?, lo que se le puede ocurrir a cualquier gobierno, ¿no? Claro. Y lo que nos preocupa, bueno, principalmente el tema que nos ha convocado la libre empresa es que no tenemos todavía una libre empresa como deberíamos tener de primer mundo, ¿no?, que es la idea de darles las libertades a los empresarios para que puedan producir. Obviamente sin dañar a nadie, ¿no? Nadie está diciendo que sean libres para dañar. Claro. Sin embargo, hay que hacer esfuerzos importantes dentro, por ejemplo, del nuevo gobierno, para que pueda llevar esto a ser una realidad, ¿no?, que los empresarios sean libres y puedan producir la riqueza y los empleos y los ingresos que la gente necesita, que eso es parte de lo que yo llamaría los programas sociales, darle a los empresarios la posibilidad de que generen ingresos, generen empleo, y de manera que estas personas se beneficien y ayudaría a los programas sociales, porque no todo puede ser distribución de la riqueza, también hay que crear riqueza en un país pobre, ¿no? Bueno, y entonces yo le pregunto, pues, están las normas constitucionales, la libertad de iniciativa privada, ¿no?, dentro del marco de la economía social de mercado, hay, bueno, libertad de empresa, ¿no? Se puede también libertad para producir bienes y servicios y también para realizar exportaciones o comercio exterior, todo eso está establecido en la Constitución, pero pregunto, ¿qué ocurre en la realidad? Además que pienso que no hay leyes específicas que hagan aterrizar la Constitución en los ámbitos empresariales y económicos. Sí, así, efectivamente, usted lo mencionó, la libertad de empresa figura en la Constitución, pero no hay una ley que interprete qué cosa es libre empresa, ¿no? Que eso es importante para que sepamos si los gobiernos municipales, los gobiernos regionales o el gobierno ejecutivo
está realizando labores en relación a ese derecho fundamental, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para preguntarle, desde su perspectiva de economista, ¿cómo ve el futuro inmediato de la empresa privada, del sector privado, y bueno, qué habría que esperar en los próximos meses, en fin? Sí, hay algo que tal vez porque existe todo un ambiente patrio, festivo, es que el próximo año va a ser, creo, un año no tan bueno. Entonces, esa perspectiva, digamos, de aquí al 2012 debería, a mi modesto entender, el gobierno tomar desde ahora medidas de ahorro, digamos, no de gasto, porque eso va a significar que los 3 años que se vienen van a ser muy fuertes y va a tener que ahorrar desde ahora para que, si en caso caiga la economía mundial, las empresas no se perjudiquen por esa recesión mundial de a partir del 2012. Pero ahora sí tenemos un ahorro adecuado, ¿no?, en este momento. Sí, ¿no? yo espero que alcance, ¿no? Espero que alcance como para los próximos años. Hemos estado blindados para la crisis que empezó hace 2 años, ¿no? Sí. Y bueno, es cuestión de no hacer una farra en cuanto al gasto fiscal. Eso es lo que me preocupa, que no se llegue a hacer gasto desde ahora, cuando queda 5 años y no sabemos si esos 5 años va a ser pues de debilitamiento económico mundial. Entonces, las empresas exportadoras van a tener que cerrar, muchas diría yo. Y eso puede impactar más o menos en 30% del PBI. O sea, se nos puede caer un 20% creyendo yo que 30 es el total de lo que participa la economía afuera con el comercio exterior, y el resto del 20 sería pues las propias empresas que generan riqueza. Bueno. Ese es el tema que me preocupa y que yo por lo menos... Pero hay forma de enfrentarlo, ¿no? Sí, por eso es un poco como guardar pan para mayo. Y promover también el trabajo y la inversión de nuestro país, ¿no? Eso es lo que también es la otra medida, debería ser darle la mayor libertad posible a las personas, tanto trabajadores como empresas, para que puedan generar su riqueza y de esa manera puedan guardar ahorros suficientes para enfrentar cualquier problema económico a partir del 2012, que es lo que me preocupa y que esperemos que no ocurra, ¿no? Pero... Bueno, se trata de blindar a todos. A blindar, ¿no? Exactamente. No solamente en la caja fiscal, sino también a toda la ciudadanía. Sí, ¿no? sí, con las mejores medidas, ¿no? De protección de la propiedad privada, que es importante, las libertades ciudadanas, ¿no? Así es. Bueno, un mensaje breve final. Bueno, deseo lo mejor para el gobierno que está entrando. Quiero que este país sea uno de los mejores del mundo, sea el más rico del mundo. Y comencemos por las libertades ciudadanas, ¿no? Comenzando por la libre empresa, la libertad de trabajo y la defensa de la propiedad privada, que es muy importante, ¿no? Bien, muchas gracias por su nueva participación en Veritas. Muchas gracias. TV. Gracias.